Bien, mis amados hermanos, Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bien, partimos esta jornada, ¿no es cierto?, con nuestra escuela dominical. Y hoy vamos a partir con una nueva serie de estudios bíblicos. Ya durante este año hemos estado, por la gracia del Señor, con muy buenos estudios, muy buenas series. Partimos, ¿no es cierto?, este año ya con esta capacitación para el evangelismo. Ya estuvimos ahí varias semanas. Luego estuvimos con toda esta serie de enseñanzas acerca de la familia, ¿no es cierto? Tremenda bendición para la iglesia. Y hoy vamos a hacer algo distinto, ¿no es cierto? Vamos a ir zigzagueando entre distintos temas, ¿no es cierto?, con los cuales vamos a ir hablando con nuestro pastor, con nuestros hermanos, ¿no es cierto? Lo que vamos requiriendo también para la iglesia. Y en esta oportunidad, como decía, vamos a iniciar una nueva serie, ¿no es cierto?, de estudios bíblicos que lleva por título, como usted lee allá, Usando bien la palabra de verdad. ¿Ya? Usando bien la palabra de verdad, un método sencillo para interpretar la Biblia. ¿Ya? En otras palabras, en términos sencillos, de aquí en adelante, por varias semanas en adelante, vamos a estar estudiando un método de estudio bíblico. ¿Ya? Un método de estudio bíblico. El objetivo de esta serie, ¿no es cierto?, es fortalecer el estudio bíblico personal y familiar de cada uno de los congregantes de esta iglesia local. ¿Ya? Eso está en el corazón de esta serie, ¿no es cierto? Queremos fortalecer su propio estudio bíblico, tanto el que usted hace a nivel personal como el que hace a nivel familiar. Como iglesia queremos seguir trabajando, proveyendo, capacitando a la hermandad en esta oportunidad para que de mejor manera, ¿no es cierto?, usted y yo podamos acercarnos a la palabra del Señor y podamos tomar lo mejor, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios tiene para nosotros, podamos acercarnos a ella con buenas herramientas que nos permita sacar provecho, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Este tema de los métodos de estudio bíblico, yo pensaba, se asemejan, por ejemplo, al aprender a hacer cualquier cosa práctica. Por ejemplo, aprender a manejar, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que la primera vez que usted se sentó en un volante ya pensando en aprender a manejar, muchos de nosotros lo vimos como una tarea más o menos imposible, ¿no es cierto? Habían demasiadas cosas, ya había que tomar el manubrio, los pies, hay 3 pedales, ¿no es cierto? Nos decían que había que mirar los espejos, y uno decía, ¿cómo hago todo esto al mismo tiempo? ¿No es cierto? ¿Cómo miro hacia adelante, miro hacia arriba, a los lados, los pies, ya, los cambios? ¿Cómo hacemos todo eso al mismo tiempo? Y al principio, sin duda, se veía como una empresa demasiado difícil, ya, al menos a mí me pasó. A tal punto que la primera semana que salí a conducir, raspé toda una parte del auto, la puerta tratando de estacionar. Un desastre, hermano, un desastre, pero gracias a Dios ya después de eso pude estar aprendiendo. Pero bueno, los métodos de estudio bíblico son así. Ahí dice que es un método sencillo. Ya vamos a tomar probablemente un par de meses y no es sencillo en realidad, pero es sencillo cuando usted lo va practicando. Ya, yo estoy seguro que ahora las personas que saben manejar, usted se sube a cualquier auto y casi de manera instintiva usted maneja, ¿no es cierto? Usted se sienta y las manos funcionan solas, la vista ya está entrenada, los pies ya están entrenados y usted conduce, ¿ya? Y usted ya no está preocupada, que hago esto, no, usted conduce. Bueno, algo así se asemeja al estudiar la Biblia con un método de estudio bíblico, ¿ya? En estas semanas vamos a hacer un análisis, es decir, vamos a separar las partes. Yo hoy día les voy a contar un poquito de qué se trata este método, ya que por lo demás es un método bastante universal, ¿no es cierto?, de estudio bíblico.
Entonces, al principio, ¿no es cierto? Quizás usted lo va a ver un poco difícil, así como cuando se sentó por primera vez al volante, ¿ya? Pero con el tiempo, ¿no es cierto? Cuando usted vaya practicando, y vamos a practicar mucho en la escuela dominical, ¿ya? Así que desde la próxima semana en adelante esto se vuelve algo así como un salón de clases, ¿ya? Vamos a volver a la esencia de la escuela dominical, ¿ya? Esto es una escuela dominical, ¿ya? Si quiere sentarse ahí y que lo apaleen con la palabra, eso es en el culto, ¿ya? En el culto. Acá en la escuela vamos a estudiar, ¿ya? Vamos a estudiar. Así que vamos a volver a la esencia de la escuela. Ya esto se va a convertir en un salón de clase y vamos a estudiar, ya desde la próxima semana. Entonces les decía, vamos a ver muchas cosas, ¿no es cierto? Pero otra vez, quiero animarle, porque con la práctica, ¿no es cierto? Con la práctica, finalmente, si usted le pone seriedad y usted se dedica, ¿no es cierto?, a lo que vamos a compartir, estoy seguro que en un tiempo más usted va a tomar un texto bíblico y usted probablemente va a poder aplicar todas estas herramientas en poco tiempo, ¿ya? Usted va a estar capacitado tanto como para hacer un pequeño devocional, ¿no es cierto?, aplicando algunas herramientas, como así también para hacer algún estudio bíblico más profundo, ¿ya? Este método le va a servir para todo eso, usted lo va a poder utilizar, ¿ya? Entonces, ese es el propósito, mi amado hermano, capacitar a la iglesia, seguirle dando herramientas. No que no creamos que usted no estudia la palabra. Yo creo que con la ayuda del Señor todos nosotros nos acercamos de alguna manera a la palabra del Señor, pero como congregación, como iglesia, queremos seguir capacitando a los creyentes en esta práctica tan fundamental, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el estudio bíblico. Ahora, mi amado hermano, ¿cuál es el propósito final de todo esto? ¿Ya? Esto hay que recordarlo, ¿ya? Esto hay que recordarlo porque tendemos a olvidarlo. Mi amado hermano, no queremos ser buenos estudiantes de la Biblia, no queremos usar bien la palabra de verdad, trazarla de buena manera por el mero hecho de acrecentar nuestro conocimiento, ¿ya? Incluso por el mero hecho de enseñar a otros, ¿ya? Que eso es una de las finalidades, pero no es la finalidad más importante, ¿ya? La finalidad más importante siempre, mi amado hermano, siempre estudiamos la palabra del Señor y queremos usar bien la palabra de verdad, queremos acercarnos con buenas herramientas al texto bíblico porque queremos conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. El estudio bíblico es un medio, no es un fin en sí mismo. Ya no es nuestra opción que usted sea un experto estudiante de la Biblia. Queremos que usted sea un buen estudiante de la Biblia, porque de esa manera eso a usted le va a ayudar a conocer más y más a su Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que conocemos más y más al Señor, en la medida que le conocemos más y más a través de su palabra, es también en la medida, ¿no es cierto?, que le glorificamos más y más con toda nuestra vida. Por lo tanto, el fin último de todo esto sigue siendo el mismo: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, como también dice nuestra confesión. Ese es el fin. Quiero reconocer, y esto lo voy a decir ahora al principio, ya para después no estarlo mencionando siempre en cada estudio. Ya lo voy a decir ahora al principio. Quiero reconocer la gentil ayuda del hermano Ryan Butch, ya pastor y misionero encargado para Latinoamérica de la Sociedad Misionera Harcray, sociedad misionera que preside el hermano Paul Washer. El material que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, fue confeccionado por este hermano, ¿ya? Fue confeccionado por este hermano y él lo ha provisto, ¿no es cierto?, de manera gratuita y de manera libre, ¿no es cierto?, para que las iglesias locales en toda América Latina puedan utilizarlo, ¿ya? Es un material que me ha tocado estar en algunos estudios que él mismo está haciendo, ¿no es cierto?, y es un material que él ha provisto también para que las iglesias lo puedan utilizar. Entonces quiero, ¿no es cierto?,
reconocer y dar los créditos también que mucho digamos, del método y del material que vamos a utilizar nos llega, ¿no es cierto?, de este hermano y de esta sociedad misionera Harcray, ¿no es cierto?, dirigida por este hermano que yo sé que muchos de ustedes han escuchado y conocen, que es nuestro hermano Paul Washer. Bien, hoy día vamos a hacer una introducción, ¿ya? Una introducción, esto se acuerda como el primer día de clase, ¿ya? El primer día de clase, algunos ni iban, ¿no es cierto? No, todavía no empiezan, ¿ya? Todavía no empiezan, ¿ya? Sobre todo los que fueron a la universidad, muchos de ustedes ni iban la primera semana, ¿ya? No, semana perdida, una semana más de vacaciones. Comúnmente la primera jornada o la primera semana es una jornada introductoria, ¿ya? Entonces, a diferencia de esta primera semana en los estudios formales, esta introducción, mi amado hermano, yo quiero animarle, ¿ya? Yo quiero animarle, quiero de alguna manera volver, si es que no está ahí, ¿no es cierto?, volver a encender esa llama o a incentivar esa hambre por estudiar la palabra de Dios, ¿ya? Eso vamos a hacer hoy día. Y también les voy a comentar algunas cositas que vamos a hacer en estos estudios también para dejarlos ahí animados. Mi amado hermano, vamos a ver Biblia hoy día también, pero quiero partir un poquito por la historia. Nosotros nos declaramos una iglesia hoy día bautista reformada, mi amado hermano, y en el corazón de la reforma, como un principio fundamental de la reforma, está el estudio bíblico personal, ¿ya? El estudio bíblico personal. Que cada creyente, cada cristiano se acerque, ¿no es cierto?, por sus propios medios a la palabra de Dios. Decir que soy un cristiano reformado es decir, ¿no es cierto?, que tengo el Espíritu Santo de Dios y por medio de su ayuda, por medio de su asistencia, yo recurro personalmente a la palabra de Dios. Que agradezco a Dios por los ministros de la palabra, que agradezco a Dios por los pastores, por los maestros, pero el Señor me ha dado el privilegio a mí, como un hijo suyo, como aquel que también ha dado el Espíritu Santo de Dios, para yo mismo conocerle a Él por medio de su palabra. Mi amado hermano, esta idea de que cada creyente, como, ¿no es cierto?, esta idea del sacerdocio universal, esta idea que cada creyente puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo, es una idea que estuvo perdida por más de 1000 años en la historia. Ya ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? Por más de 1000 años se creyó que solamente el magisterio religioso, que solamente los ministros encargados, solamente ellos podían enseñar al pueblo, y el pueblo solamente se limitaba a recibir lo que los ministros les enseñaban. La gente por muchísimos años no tuvo acceso directo a la palabra de Dios. Se debía conformar con lo que otros decían de la palabra. Por lo tanto, cuando llega el siglo XVI y cuando emerge la Reforma Protestante, uno de los grandes principios y una de las grandes enseñanzas de los reformadores fue que cada creyente, cada hijo del Señor, cada cristiano, por medio de la asistencia del Espíritu Santo, puede acercarse a Dios por medio de su palabra. Puede leer la Biblia en su propio idioma y puede estudiarla y puede extraer verdades de la palabra de Dios. Amado hermano, eso está en el corazón de una iglesia reformada. Y sabe, yo pensaba, una buena iglesia, una iglesia sana doctrinalmente, corre ese riesgo. Y podemos tener algo, ¿no es cierto?, de este oscurantismo en cuanto a la palabra de Dios, porque pudiese existir la idea en algunos creyentes, algo como lo siguiente: tengo tan buena enseñanza en mi iglesia, ¿ya? Nuestros pastores, nuestros maestros enseñan tan bien, que me conformo con eso. Hermano, ese pensamiento no es bíblico,
y ese pensamiento no es reformado. ¿Ya? El hijo del Señor y el cristiano reformado es alguien que, como decía, agradece al Señor por la enseñanza que se administra en la casa del Señor, pero entiende que él mismo necesita del Señor cada día, que él mismo puede acercarse a Dios y que él mismo debe, como un mandato del Señor, ir a su palabra cada día. Y que él debe capacitarse, ¿no es cierto?, para trazar bien la palabra de verdad. Esta no es un mandato solamente para los ministros de la palabra. Este es un mandato para todos los creyentes, ¿no es cierto?, de ir a la palabra del Señor y trazarla de manera correcta. Bien, hoy día básicamente quiero tocar 3 puntos en esta introducción a esta serie. En primer lugar, la importancia del estudio bíblico, los beneficios de un método de estudio bíblico y algunos principios de estudio bíblico para comenzar. Bien, vamos entonces a la importancia del estudio bíblico. Acompáñeme, por favor, allá en sus Biblias, Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer, ¿no es cierto?, la primera parte de este capítulo. Nehemías capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que se entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hasta ahí vamos a leer. Bueno, en este texto, mi amado hermano, podemos tener ya algunos principios, ¿no es cierto? Algunos principios que nos puedan a nosotros motivar, ¿no es cierto?, para ir a la palabra del Señor, para considerar la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿qué vemos aquí en este texto? El pueblo anhelaba conocer la palabra del Señor.
Mire, nosotros estamos acostumbrados a que nuestros maestros nos convoquen para recibir la palabra, pero aquí el pueblo se convocó a sí mismo y convocó a los maestros, ¿no es cierto?, para abrir las Escrituras. En segundo lugar, el pueblo reverenció la palabra hasta tal punto que con solo abrir el libro de la ley, la palabra del Señor, ellos se postraron en polvo y adoraron. Mis amados hermanos, ¿quién diera, no es cierto?, quién diera que nosotros también tuviésemos esa reverencia ante la palabra del Señor. Dice también este texto que se leyó y se explicó la palabra, ¿no es cierto? El maestro trató de darle el sentido, el significado para que las personas pudieran entender. En este caso podemos ver que el pueblo estudió la palabra con ayuda de maestros, ¿no es cierto? Pero hasta comprender su significado, ¿ya? Ahí hay algo importante. Leemos la palabra del Señor porque queremos comprender lo que ella dice, ¿ya? No sea que seamos, ¿no es cierto?, como esa pregunta que Felipe le hace al etíope que estaba leyendo ahí el libro de Isaías y al parecer algo notó Felipe que le preguntó y le dijo, bueno, ¿y tú entiendes lo que lees? ¿No es cierto? Entonces, la voluntad de Dios, mis amados hermanos, es que su palabra sea comprendida, que sea entendida. Por eso vamos a utilizar herramientas, por eso vamos a utilizar un método de estudio bíblico, porque queremos comprender la palabra del Señor. No queremos quedarnos sin entenderla, sin comprenderla. Vemos también en este relato que la palabra de Dios les afectó profundamente. Ellos lloraron al recibir la palabra porque sabían que iba dirigida a ellos. Amado hermano, cuando tú abres las Escrituras, cuando tú la estudias de manera personal, cuando tú la recibes en una oportunidad en el culto, amado hermano, la palabra de Dios es para ti, la palabra de Dios es para mí, es para nosotros, no es para el que está al lado, es para cada uno de nosotros. Y al pueblo le afectó profundamente la palabra. Ellos lloraron al recibir la palabra porque sabían que iba dirigida a ellos. Muy a menudo, mi amado hermano, nuestras lecturas bíblicas tienen más bien fines informativos y nuestros corazones nunca se estremecen con ella. Aquí vemos que al pueblo le afectó la palabra, ellos se humillaron, ellos lloraron. Amado hermano, no vamos a la palabra de Dios con el solo propósito de aprender más o de conocer más. Sí, vamos a tener mayor conocimiento, pero eso es solo un propósito. Queremos que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, queremos que la palabra de Dios nos transforme, queremos conocer a Dios a través de su palabra. Yo te animo, amado hermano, a que vuelvas a avivar ese deseo de que la palabra de Dios te afecte, la palabra de Dios sobre en ti. Este no es un libro de mero conocimiento. Dios no nos ha dado su palabra meramente para que conozcamos información acerca de Él. Dios nos ha dado su palabra para transformar nuestras vidas, para encender nuestros corazones, para llevarnos a la obediencia. Y, ¿no es cierto?, vemos también en este texto que a pesar de que el mensaje era duro, muchas veces la palabra de Dios te va a confrontar, muchas veces la palabra de Dios te va a desnudar tu corazón, tus intenciones. Y a pesar de que el mensaje era duro, dice acá que se marcharon regocijándose porque habían tenido el gran privilegio de escuchar y comprender la palabra del Señor. Entonces, mirémonos brevemente ante este relato y la actitud que tuvo el pueblo con la palabra de Dios. Amado hermano, yo te pregunto, ¿anhela usted la palabra de Dios a tal punto que organiza su horario para poder dedicarse a leerla? Amado hermano, ¿usted está organizando su vida, su horario, para cada día tener un tiempo con la palabra del Señor? Amado hermano, ¿estima las Escrituras a tal punto que con solo leerlas se estremece su corazón? ¿O trata a la Biblia como un libro común y corriente? ¿Lee la Biblia y la estudia para comprender su significado y su aplicación para su propia vida? ¿O solamente la lee para informarse, para conocer más, para saber responder ante los que preguntan? ¿La Biblia mueve sus afectos haciéndole regocijarse, llorar y adorar?
¿O su corazón permanece indiferente ante la palabra del Señor? Amado hermano, es tiempo que despertemos en nuestro corazón un ferviente deseo por escuchar a Dios a través de su palabra. Necesitamos volver a estudiar las Escrituras con diligencia. Abra su corazón a toda la verdad que contiene y deje que la palabra de Dios lo conmueva, lo transforme, lo renueve. Amado hermano, esta serie de estudios que vamos a comenzar la próxima semana, ¿no es cierto?, usando bien la palabra de verdad, está diseñado para ayudarle a estudiar las Escrituras con seriedad, de modo que cuando se acerque a la palabra de Dios, disponga de una herramienta que le permita trazarla e interpretarla con fidelidad. Con fidelidad. Entonces, mi amado hermano, en esta serie de estudios aprenderemos un método sencillo para estudiar la Biblia. Mire, este método consiste en 3 pasos. 3 pasos para aplicar el estudio bíblico, que usted lo puede aplicar a pequeña escala, ¿no es cierto? Un devocional breve, ¿no es cierto? Usted puede llegar a aplicar este método en unos 30 minutos de estudio bíblico, ¿ya? O usted puede, ¿no es cierto?, también aplicar este método en un estudio bíblico, digamos, más robusto, más contundente, en un estudio bíblico más profundo. Y estos 3 pasos son los siguientes. Parte 1, investigación. Investigación. ¿Qué quiere decir este primer paso? Comprender el significado que quiso dar el autor. Ese es el primer paso. Repito, parte 1, investigación, 2 puntos. Comprender el significado que quiso dar el autor. Ese es el primer paso de este estudio bíblico. Investigación, comprender el significado que quiso dar el autor. Parte 2, interpretación. Interpretación. 2 puntos, discernir la doctrina en el pasaje. Repito, parte 2, interpretación. 2 puntos, discernir la doctrina en el pasaje. Y parte 3, implementación. Implementación, 2 puntos, aplicar la doctrina al contexto actual. Parte 3, entonces, implementación, aplicar la doctrina a nuestro contexto actual. ¿Ya? Entonces, esas 3 partes vamos a trabajar, ¿no es cierto? Nos vamos a dedicar a cada una de ellas desde la próxima semana en adelante. Este método, mi amado hermano, este método de investigación, interpretación e implementación le ayudará a comprender la intención original del autor, discernir las verdades doctrinales y aplicar la doctrina bíblica a su propia vida y a la vida de aquellos que usted enseña. Bien, como les decía hace algunos minutos, ¿no es cierto? El estudio bíblico serio, ¿no es cierto? El estudio bíblico dedicado, el estudio bíblico comprometido, es el deber de cada cristiano. Acompáñenme nuevamente, Salmo 1. Salmo 1. Entonces yo quiero, mi amado hermano, seguir reforzando esta idea, ¿ya? Seguir reforzando esta idea que el acercarse a la palabra del Señor para conocerla no es solamente el trabajo del pastor, es el trabajo de cada cristiano, es el trabajo de cada hijo de Dios. Miren lo que dice el Salmo 1 en su verso 1 y en el verso 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita
quiero poner el énfasis ahí, y en su ley medita de día y de noche. Este salmo nos enseña que son primeramente los hijos de Dios los que se deleitan en su palabra. Bienaventurado el varón, ¿no es cierto? Bienaventurado todo aquel, hombre y mujer, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que no anduvo en consejo de malos, pero que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita, ¿ya? El estudio minucioso de la Biblia es simplemente una manera eficaz para que cada cristiano medite en la palabra del Señor. Un buen método de estudio bíblico, mi amado hermano, nos va a llevar a obedecer este salmo, este mandato, ¿no es cierto? Que el varón que medita en la ley del Señor de día y de noche. Y para tener una meditación correcta en la palabra del Señor, para acercarnos de manera, ¿no es cierto?, correcta a la palabra de Dios, necesitamos un método, necesitamos una manera de cómo nos acercamos a la palabra de Dios. Entonces, este método que vamos a aprender nos va a ayudar en este trabajo de meditar en la ley del Señor constantemente, de día y de noche. Mire, ¿qué significa meditar en las Escrituras? Quiero leer un consejo de un puritano llamado Thomas Watson. Él escribió lo siguiente acerca del trabajo de meditar en la palabra del Señor. Él dijo: la palabra hebrea meditar significa ser intenso en la mente. Es decir, cuando meditamos en la palabra del Señor, hermanos, saquémonos un poquito la idea como de leer la Biblia y como pensar en ella simplemente. La idea de meditar en el contexto hebreo es la de trabajar mentalmente con el texto. Es de utilizar nuestras capacidades cognitivas que el Señor nos dio para lidiar con el texto. Entonces, Thomas Watson dice, la palabra hebrea meditar significa ser intenso con la mente. En la meditación se deben fijar los pensamientos en el objeto. La lectura lleva una verdad a nuestra cabeza, la meditación la lleva a nuestro corazón. Ambas cosas deben ir de la mano. La meditación sin lectura es errónea, la lectura sin meditación es estéril. La abeja succiona la flor y luego la lleva a la colmena para trabajarla y convertirla en miel. Al leer, succionamos la flor de la palabra. Al meditar, la trabajamos en la colmena de nuestra mente y así se convierte en provecho. La meditación es el fuelle del afecto. La razón por la que salimos con tanta frialdad de la lectura de la palabra es porque no nos calentamos al fuego de la meditación, ¿ya? O de este trabajo que tenemos que hacer con la palabra del Señor. Entonces, si lo miramos desde este punto de vista, esta serie de estudios que vamos a tener es una manera de aprender a meditar en la Sagrada Escritura. ¿Ya? Es una manera, ¿no es cierto?, de llevar a cabo este mandato, ¿no es cierto?, de este varón, de esta mujer bienaventurada, de este varón bienaventurado que medita en la ley del Señor de día y de noche, que medita en la ley del Señor constantemente, ¿no es cierto? Y lo hacemos trabajando, ¿no es cierto?, con el texto y trabajamos en las verdades de Dios y esas verdades bajan al corazón y Dios nos transforma, ¿no es cierto?, con su palabra y conocemos más y más al Señor. ¿Ya? Este es este círculo virtuoso que deseamos cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Mire la promesa que hay para todos aquellos que meditan en la palabra del Señor constantemente. Verso 3 del Salmo 1 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tenemos varios textos, mis hermanos, solamente voy a mencionar algunos. Salmo 119, acompáñeme por favor aquí mismo en los Salmos. Salmo 119. Verso 15. Si alguien le puede dar lectura, por favor.
Amén, ¿no es cierto? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Qué dice aquí también en el Salmo 119, el verso 97? Si alguien le puede dar lectura, verso 97. Amén, ¿no es cierto? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, ¿no es cierto? Esta idea como la palabra del Señor está de continuo en nuestros pensamientos. Hermano, mire, piensa en los pasos de este método de estudio bíblico, algo así como si fueran unos reductores de velocidad. Para entender, interpretar y aplicar correctamente las Escrituras, es necesario ir despacio, leer con mucho cuidado y meditar en lo que está escrito. Este proceso, ¿no es cierto?, cuando nos acercamos a la palabra de Dios con un método, este proceso nos obliga a ir un poquito más despacio, ¿ya? A ir más despacio. Y considerar cada palabra, considerar la gramática, es decir, la estructura en la que están redactadas las frases, ¿no es cierto? Considerar incluso la coma, los conectores, ¿no es cierto? Eso es parte de un estudio bíblico concienzudo, diligente, que pone atención a lo que está escrito, que pone atención a los tiempos verbales, que pone atención, ¿no es cierto?, a las comas. Hermano, de pronto una coma, ¿no es cierto?, y hay algunas doctrinas en discusión a causa de una coma, de algunas palabras, ¿ya? Entonces, el estudiante diligente de la palabra de Dios estudia la palabra de Dios con calma. Al principio probablemente nos vamos a tener que detener mucho, pero como aprendíamos al principio de este ejemplo de aprender a manejar, después vamos a acelerar un poquito, porque vamos a ir teniendo las prácticas. Este proceso, ¿no es cierto?, le obliga a reducir la velocidad y considerar las palabras, la gramática, las cláusulas y las ideas y a pensar en cómo todas ellas se relacionan entre sí. Tomarse el tiempo para pensar con detenimiento en las Escrituras es meditar en ellas. Debemos meditar en la Biblia si deseamos entender lo que Dios nos ha revelado y beneficiarnos con ello. Bien, número 2. Segunda idea que quiero compartir y quiero motivarles en esta mañana. Beneficios de un método de estudio bíblico. ¿Ya? Beneficios de un método de estudio bíblico. Alguien podría decir, bueno, hermano, muchas gracias, pero yo estoy bien, yo ya leo mi Biblia, ¿no es cierto? Está súper bien. Pero yo quiero compartir con usted cuáles son los beneficios de tener un método, una manera de estudiar la palabra del Señor. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Por favor, acompáñeme. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cierto? Y ponga el acento ahí, que usa bien la palabra de verdad. Si bien es cierto, este es un mandato para un pastor de iglesia, para un líder de iglesia, pero por extensión, mi amado hermano, por extensión, por aplicación es aplicable a cada creyente. Cada creyente es un obrero, es un trabajador del Señor, es un siervo del Señor. Y como decíamos, no solamente los ministros de la palabra están obligados a trazar bien la palabra, cada cristiano, porque la palabra de Dios nos manda que también nos enseñemos los unos a los otros. Hemos aprendido que un padre de familia, ¿dónde tiene que enseñar? En su casa, en su hogar, tiene que enseñar a su esposa, tiene que enseñar a sus hijos. Para él también es este mandamiento. El padre de familia debe trazar bien la palabra de verdad. La verdad está en juego. Si usted no traza bien la palabra, usted puede estar enseñando falsa doctrina a su esposa y a sus hijos. Por lo tanto, este es un mandato para cada creyente. Si usted no traza bien la palabra de verdad, usted puede estar creyendo cosas que Dios
no ha dicho, ¿ya? Entonces, este es un mandato, ¿no es cierto? Si bien es cierto, primeramente para los ministros de la palabra, por su labor, por su obligación, por su responsabilidad, pero por extensión se aplica a cada creyente. Los obreros en el campo de Dios que usan bien la Biblia no tienen ningún motivo para avergonzarse. Sin embargo, los que la descuidan, la tuercen o hacen un uso indebido de las Escrituras son dignos de reprobación. Además, la exhortación de Pablo a usar bien la palabra de verdad implica, ¿no es cierto?, aunque no lo dice, pero implica que existe el peligro de manipularla incorrectamente, ¿no es cierto? Existe el peligro de trazar mal la palabra de verdad. Esa palabra trazar tiene la idea de interpretarla, ¿no es cierto?, de organizarla de mala manera. Las Escrituras son perfectas en todos los aspectos. Recuerde que le estoy motivando por qué necesitamos un buen método de estudio bíblico. Ya aquí pensamos, bueno, necesitamos un buen método porque necesitamos trazarla bien la Biblia, necesitamos estudiarla correctamente. Las Escrituras son perfectas en todos los aspectos. No se puede encontrar ningún defecto en ellas. Sin embargo, quienes la leen lo hacen con grandes limitaciones. Nosotros. Toda persona que abre este libro sagrado es débil. Nosotros. A diferencia de la Biblia, nosotros tenemos muchos defectos y debilidades. La palabra de Dios es perfecta. Nosotros imperfectos. Nosotros limitados. Todos somos débiles, ¿no es cierto?, en nuestra propia fuerza, a menos que Dios nos guíe, a menos que Dios nos fortalezca. Debemos orar como el salmista oraba allá en el Salmo 119, versículo 73. El salmista decía, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Esa debe ser nuestra actitud cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Oh Señor, hazme entender. Entonces, un método de estudio bíblico no anula la dependencia que debemos tener en el Señor, en Dios. No obstante, necesitamos un buen método de estudio bíblico, ¿no es cierto?, para comprender mejor la palabra de Dios. Los cristianos cuentan con la ayuda del Espíritu Santo y pueden comprender las cosas espirituales. Sin embargo, también deben lidiar con la vieja naturaleza y las limitaciones de una mente y un cuerpo que se va desgastando. Entonces, mire, un proceso sencillo y fiable para el estudio de la Biblia, combinado con un corazón humilde y dependiente del Señor, es un baluarte sólido frente a la fragilidad que experimentamos al estudiar las Escrituras. Hermano, ¿qué quiere decir todo esto? Usted y yo, por nuestra condición de pecadores, usted y yo, por cuanto nos acercamos con prejuicios a la palabra de Dios, y es así, todos nosotros. Un buen método de estudio bíblico y el entendimiento de la dependencia del Espíritu Santo cuando nos acercamos a la palabra de Dios es una combinación perfecta para que, ¿no es cierto?, estemos muy atentos a que nuestras debilidades, nuestros prejuicios, ¿no es cierto?, y nuestro pecado se meta o se introduzca en nuestro estudio de la Biblia. Un buen método de estudio bíblico y la dependencia en el Señor. Una comprensión correcta de la palabra de Dios tiene efectos de largo alcance, especialmente para aquellos que estudian no solo por el bien de su propia alma, sino también por el bien de aquellos a quienes instruyen. Los pastores enseñan a sus rebaños, los maridos enseñan a sus esposas e hijas, las esposas enseñan a sus hijos y a mujeres más jóvenes. Si desea enseñar con precisión la palabra de Dios a los demás, primero debe entenderla correctamente. Hermano, ahí hay un principio básico. Si desea enseñar con fidelidad y con precisión la palabra de Dios a los demás, primero necesita entenderla correctamente. Y para eso necesitamos un buen método de estudio bíblico. Y para eso necesitamos la dependencia en el Señor, en su Espíritu.
todos ustedes son potenciales maestros de la palabra del Señor. El Señor nos manda que nos enseñemos los unos a los otros. El Señor le manda a los padres a enseñar a su familia, a las madres a enseñar a sus hijos. El Señor nos manda a enseñarnos y a exhortarnos los unos a los otros. Todos nosotros estamos llamados a trazar bien la palabra de verdad. Hermano, la realidad es que todos los que se acercan a la Biblia tienen un método de estudio bíblico, lo sepan o no. Si usted es un lector de la Biblia, usted tiene un método. Lo sepa o no lo sepa, usted hoy día tiene un método de estudio bíblico. Lo importante es si su método es fiable o no. Podríamos preguntar, por ejemplo, ¿su método respeta los principios contenidos en la Sagrada Escritura? ¿Su método concuerda con los enfoques que han empleado cristianos fieles a lo largo de la historia? En otras palabras, ¿es coherente con la propia Biblia su método de estudio? ¿Y es coherente con la historia de la iglesia? No todos los métodos de interpretación de las Escrituras son correctos. Y muchos predicadores y maestros, sin darse cuenta, usan enfoques defectuosos para interpretar la Biblia. Y yo añadiría, no solo maestros, cristianos, se están acercando de una manera incorrecta a las Escrituras, de tal manera que no están sacando provecho de la palabra de Dios. Y eso va a repercutir en su andar cristiano. Si usted no se está alimentando correctamente de la palabra del Señor, su andar cristiano se va a ver seriamente afectado. Muchos de nuestros problemas en nuestro caminar cristiano tiene que ver con que no nos estamos alimentando de manera correcta de la palabra. Así como el cuerpo físico se enferma cuando come pura comida chatarra. Así cuando el cuerpo físico se enferma cuando no obtiene los nutrientes que necesita en los alimentos. Así también el hombre espiritual se enferma, se decae cuando no se está alimentando correctamente con la palabra de Dios. Quizá usted es un estudiante, ¿no es cierto?, de lechuguitas, ¿no es cierto? No tengo nada con los hermanos que comen verduras, pero me refiero a no está tomando la contundencia de la palabra del Señor. Ya quizá usted está tomando pequeñas comiditas que no le alimentan, ¿no es cierto?, que no le robustecen. Necesita alimentarse bien, ¿ya? Necesita comer bien de la palabra de Dios y para eso otra vez necesita un buen método de estudio, necesita aprender a meditar en la palabra del Señor, necesita aprender a tomar lo mejor de ella, necesita extraer para su vida de la palabra del Señor. Entonces, no todos los métodos de interpretación de las Escrituras son correctos y muchos predicadores y maestros, sin darse cuenta, usan enfoques defectuosos para interpretar la Biblia, lo cual da como resultado enseñanzas erróneas, cristianos confundidos, falsas conversiones e iglesias débiles. Mire, yo le voy a presentar algunos métodos defectuosos. Se los voy a mencionar ahora. Y examine detenidamente los métodos que usted utiliza para determinar si se asemejan a alguno de estos enfoques erróneos. En primer lugar tenemos el método espiritual. Este método supone que detrás de las palabras literales escritas en la Biblia se oculta un significado místico o espiritual que debe ser descubierto y que es diferente para cada cristiano. Ese es un método espiritual o espiritualista que nos acercamos a la palabra de Dios y siempre creemos que detrás de lo que la Biblia nos está diciendo se oculta algo, algún secreto, ¿no es cierto? Y que nosotros tenemos que buscarlo, ¿no es cierto? Y de esa manera no nos detenemos en lo que la Biblia está diciendo, ¿ya? Este es un método espiritualista de estudio bíblico. Después tenemos el método eclesiástico. Este método sostiene que la iglesia determina el significado de la Biblia y la autoridad final. Hermanos, este puede ser el método de creyentes que no estudian para nada su Biblia y que se conforman solamente con lo que sus pastores y los maestros les enseñan, ¿ya? Si usted está practicando ese método, ese es un método incorrecto.
Nosotros no creemos en el método eclesiástico. Yo decía, somos reformados. Creemos en el sacerdocio universal. Cada creyente puede ir a la palabra del Señor. Después tenemos el método racional. El método racional exagera el papel de la razón humana, convirtiéndola en la autoridad suprema en todos los juicios, en lugar de utilizarla como herramienta de comprensión. Esto es algo como siempre, ¿no es cierto?, el que utiliza este método siempre debe tener una comprensión absoluta de todo lo que está leyendo. Y cuando no comprende o cuando las piezas en su mente racional no encajan, tuerce las escrituras para que encajen. Por ejemplo, por medio de este método tenemos grandes herejías actuales, como la herejía, ¿no es cierto?, de los testigos de Jehová, en donde en su racionalidad no cabe la idea de la Trinidad. Entonces ellos han racionalizado, han torcido y han llegado a la conclusión que el Hijo de Dios es un Dios menor. Para llegar a esa conclusión, ellos utilizaron un método racionalista de estudio bíblico, que les llevó a una grande herejía. Luego tenemos el método eisegético. Este método asume que todo lo que se encuentra en las Escrituras es Dios hablándole directamente a la persona. Esto puede sonar muy piadoso, ¿no? Pero cuidado, este método no tiene en cuenta la intención del autor ni el contexto en que está escribiendo el autor. Cuidado con eso, porque sí, hay algo de verdad en eso. Voy a la palabra de Dios para oír su voz, pero para oír correctamente la voz de Dios, ahí hay un proceso, ¿no es cierto? Ahí hay un proceso y ahí necesitamos entender, ¿no es cierto?, el contexto, necesitamos entender quién escribió, a quiénes se les escribió, y luego de un trabajo, el trabajo que vamos a aprender en esta serie de estudios, de ahí luego podemos sacar, ¿no es cierto?, la voz de Dios o la enseñanza para nuestra propia vida. Y por último tenemos el método literal o literalista. Este método obliga a la Biblia a ser literal en todos los libros y géneros y no tiene en cuenta el uso del lenguaje figurado. Yo diría, ¿ya?, y con mucho respeto lo digo, especialmente para nuestros hermanos dispensacionalistas que nos ven, ¿no es cierto? Este es el método, ¿no es cierto?, que se aplica, por ejemplo, al Apocalipsis, ya dentro de la visión dispensacional, o algunos textos de la profecía, en donde se fuerza el método literal cuando hay partes de la Biblia que tienen un género figurado o apocalíptico. En el Apocalipsis, en la gran mayoría del libros del Apocalipsis, no podemos aplicar un método literalista, porque vamos a llegar a conclusiones defectuosas. Allí tenemos que entender que el género del libro es un libro apocalíptico, literatura apocalíptica, y que esa escritura tiene, digamos, otros elementos para abordarla, ¿ya? Entonces, este método que sí utilizamos en muchas partes de las escrituras, un método literal, histórico, tenemos que tener cuidado de no aplicarlo en todas las partes de la Biblia, especialmente cuando está hablando de literatura figurada, ¿no es cierto?, o apocalíptica. Bien, ¿se fija? Se fija que hay varias maneras y hay varios métodos de acercarse defectuosamente a la palabra de Dios. Y es por eso que necesitamos un método correcto. Por eso que necesitamos una manera correcta de acercarnos a la palabra de Dios. Los métodos de interpretación, estos métodos, todos los que yo he mencionado, violan principios hermenéuticos fundamentales y dan lugar a interpretaciones erróneas de la Biblia que atentan contra la madurez de los cristianos e impiden que los no cristianos comprendan el verdadero evangelio. Un método de interpretación bíblica nos permite comprender el significado que el autor quiso dar. Cada versículo de la Biblia tiene un sentido, el cual se discierne considerando el significado de las palabras y cláusulas en el contexto original. Por este motivo, ¿no es cierto?, el proceso que aprenderemos en esta serie de estudios, nos enseñará lo siguiente. Número 1, nos enseñará a descubrir, a extraer el verdadero significado original que el autor le quiso dar cuando escribió ese texto. Nos va a ayudar a discernir las doctrinas incluidas en ese significado
y luego aplicar esas verdades doctrinales a nuestro contexto actual. Bien, quiero finalizar esta introducción con el último punto, algunos principios. Ya aquí ya me voy a adelantar un poquito, ¿no es cierto?, a lo que son los métodos de estudio bíblico y quiero compartir con ustedes algunos principios para comenzar. Mire, algunos han dicho que interpretar la Biblia es algo así como viajar a un país distinto. Debe esforzarse por comprender cómo se entendía el pasaje en el lugar y en la época en que ese texto fue escrito originalmente. Usted debe hacer las siguientes preguntas. ¿Qué significaba el texto para el público al cual iba dirigido? Recuerde que todos los versículos escritos en la Biblia tienen un contexto específico. Cuanto mejor comprenda el contexto, más claro será el significado del pasaje. Una vez que tenga claro el significado, podrá discernir las doctrinas que se enseñan en el texto. A partir de ese momento, cuando usted ya tenga las doctrinas que se enseñan en ese texto, podrá aplicar esas verdades doctrinales a su vida. Recién ahí. El error que muchos de nosotros cometemos al acercarnos a la Biblia es que leemos un texto y lo aplicamos directamente y nos saltamos todo el proceso de interpretación. Y eso, la mayoría de las veces, eso va a contener errores, ¿ya? Si usted, por ejemplo, habla el libro de Levítico y usted lee algún texto del libro de Levítico y usted lo aplica directamente a su contexto, usted puede llegar a conclusiones extremadamente erróneas, ¿no es cierto?, para este tiempo y para este contexto. Usted se está echando al bolsillo la progresión del Evangelio, se está echando al bolsillo a Cristo, el Evangelio, el plan de redención, la consumación del plan de redención, ¿ya? ¿Se fija? Entonces, no podemos tomar un texto y aplicarlo directamente a nuestro contexto, a nuestra vida. Necesitamos pasar un tiempo en un proceso de interpretación que nos ayude a discernir cuál fue la intención original del autor que escribió este texto, para quién escribió, en qué contexto, ¿no es cierto? Necesitamos de esa manera extraer cuáles son las doctrinas. Algunas enseñanzas son exclusivamente en ese contexto, otras, y la mayoría, ¿no es cierto?, son universales, que trascienden, y recién ahí aplicar a nuestro contexto. Mire, algunos pilares de la interpretación bíblica son los siguientes. Al momento de estudiar la Biblia, tenga siempre presente estas 4 reglas fundamentales de interpretación bíblica, y con esto ya finalizamos esta introducción. ¿Ya? Entonces, 4 reglas de interpretación bíblica que usted siempre debe tener en cuenta cuando se acerca a la Escritura. En primer lugar, la Escritura interpreta a la Escritura. Número 1, la Escritura interpreta a la Escritura. Cuando estudie las Escrituras, recuerde que otros pasajes le ayudan a entender correctamente los versículos que está analizando. Además, cuando interprete un pasaje, considere si su interpretación está o no de acuerdo con la totalidad de la Escritura. Mire, si usted entra en un conflicto, si usted está interpretando un texto y ese texto le lleva a una conclusión y esa conclusión está conflictuada con otras partes de la Escritura o con la Escritura en su conjunto, esa es una interpretación, una conclusión errónea. ¿Por qué? Porque la Escritura no se contradice. La Escritura interpreta a la Escritura. Mire, por ejemplo, si tomamos, no lo busque por razón de tiempo, si tomamos 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7, dice el texto: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Consideremos la frase, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Para comprender esa frase, ¿qué otros textos bíblicos nos vienen a la mente que arrojen más luz sobre lo que significa echar toda nuestra ansiedad sobre Él? ¿Qué otro texto se le viene a la mente que esté relacionado con eso? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios, o por nada estéis ansiosos. Entonces, este versículo, Filipenses 4:6, aclara, ¿no es cierto?, a 1 de Pedro 5, ¿no es cierto?, y nos aclara lo que significa echar nuestra ansiedad sobre Él. ¿Y qué significa? Presentarle nuestras peticiones al Señor. Eso significa echar nuestra ansiedad sobre Él. Entonces ahí tenemos dos textos que, en este caso Filipenses, nos ayuda a interpretar esta frase que vemos en Primera de Pedro. Entonces, punto 1, la Escritura siempre interpreta la Escritura. La Escritura se interpreta a ella misma y no se contradice. Número 2, el contexto interpreta la Escritura. De aquí en adelante, sobre todo las próximas 2 o 3 semanas, va a escuchar mucho esta idea de el contexto, ¿ya? Porque es clave cuando estudiamos la palabra. Entonces, el contexto interpreta la Escritura. Cuando ignoramos el contexto del pasaje, se producen graves errores de interpretación de la Biblia. Todo estudiante fiel de la Biblia debe estar atento a la intención original del autor, y esto solo puede lograrse cuando se tiene en cuenta el contexto. Cada pasaje de la Escritura se marca en 3 tipos de contexto. Atención, contexto histórico, contexto cercano y contexto integral. Cada texto de la Biblia tiene este tipo de contexto. Brevemente, el contexto histórico se refiere a la situación del autor y de su audiencia. El contexto cercano se refiere a cómo encuadra el pasaje en el capítulo y en el libro como un todo. Y el contexto integral describe la relación entre el pasaje y el plan general de redención de Dios. Por ejemplo, el texto que veíamos en Levítico, si usted aplica el contexto integral, usted se va a dar cuenta que ese texto no es para nuestra realidad, que esos eventos tienen un contexto, ¿no es cierto?, en el Israel del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿sabía usted que la Biblia dice que no hay Dios? ¿Lo sabía o no? Que la Biblia dice que no hay Dios. Salmo 14:1. ¿Ya? Usted lo puede leer. Pero cuando usted lo lee, notará que el contexto arroja luz sobre esta llamativa frase. El versículo completo afirma: dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ya? Este es un ejemplo de cómo el contexto aclara el significado. Por ejemplo, otro ejemplo, Pablo escribe en Gálatas, capítulo 5, verso 12, Pablo dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se mutilasen. ¿Por qué Pablo sería tan extremista como para desear que alguien se cortara sus partes privadas? Esta afirmación tiene mucho sentido si consideramos el contexto histórico. Las iglesias de Galacia estaban asediadas por judaizantes que exigían a que los creyentes gentiles se sometieran a la circuncisión para ser salvos. ¿Ya? Entonces, es en ese contexto, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando en Galacia, en donde Pablo hace esta afirmación que, si usted la saca de contexto, ¿no es cierto?, suena, ¿no es cierto?, bastante fuerte. Entonces, ¿no es cierto?, el contexto nos indica la intención del autor. Número 3, la intención interpreta la Escritura. La intención interpreta la Escritura. El significado original del autor determina el significado de la Escritura. ¿Ya? El significado original, no el significado que nosotros le demos. El significado original del autor determina el significado de la Escritura. En otras palabras, mis hermanos, ¿cuál es nuestro trabajo? O un elemento fundamental de nuestro trabajo cuando nos acercamos a la palabra del Señor y queremos extraer la verdad de ella. Tenemos que llegar a cuál fue el significado original del autor. Ese es el trabajo del estudiante de la Biblia. No tenemos derecho a imponer a un texto un significado distinto del que se pretendía que el autor le diera. Es cierto que podemos aplicar las Escrituras de manera que no fueron concebidas por el autor, pero el significado de una Escritura es siempre y únicamente el que el autor pretendió darle al escribirla. Si bien, y esto es una regla
fundamental, básica de la hermenéutica. Si bien un pasaje de la Biblia tiene muchas aplicaciones, tiene solo un significado. Tiene solo un significado. ¿Cuál fue el significado? El significado que le dio el autor original. ¿Y por qué? Porque ese autor original fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros no tenemos derecho a esto de que no, el hermano la interpreta así, el hermano la interpreta así, y el hermano, o los tres están equivocados, o dos están equivocados y uno dice la verdad, ¿ya? Pero el significado es uno solo. No hay dos significados para el mismo texto. El significado es uno, el que le dio el autor original. Sí pueden haber muchas aplicaciones. Un texto puede tener aplicaciones primarias, secundarias, ¿no es cierto? Pero el significado es uno. Por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 4, verso 2, leemos: que prediques la palabra, que instes a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, una señorita, una joven de una iglesia local puede leer este versículo, ¿no es cierto?, y sentir un vivo celo por predicar y pedirle permiso a su pastor para predicar, ¿no es cierto?, el día domingo siguiente, porque ella quiere obedecer este texto. Si bien elogiaríamos su celo, ¿no es cierto?, en realidad no he entendido la intención del autor. El destinatario de este mandamiento de Pablo era Timoteo, el pastor de Éfeso. No era un mandamiento para todos los cristianos. Podemos aplicar correctamente el principio al contexto actual y exhortar a todos los pastores a ser diligentes en la predicación de la palabra, ¿ya? Esto también puede tener alguna aplicación secundaria. Además, cuando tratamos de ampliar nuestro entendimiento, ¿no es cierto?, cuando volvemos al principio que la Escritura interpreta la Escritura, nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que el mismo Pablo enseña que en este caso la mujer no puede ejercer autoridad espiritual sobre el varón, ¿ya? A ella, ¿no es cierto?, se le prohíbe predicar en reuniones públicas en donde hayan varones, ¿ya? Entonces, ahí vemos cómo este texto también se puede, ¿no es cierto?, sacar de contexto, y necesitamos ir a la intención principal del autor para entender el significado del texto. Y número 4, los textos claros interpretan los que no son claros. Este es otro principio importante. Cuando nos encontramos con un versículo difícil de interpretar, debemos consultar otros pasajes que aborden el mismo tema. A menudo, otras partes de la Biblia tratan un tema con mayor claridad y pueden arrojar luz sobre un pasaje de difícil comprensión. Por ejemplo, usted lee en Judas, verso 11, dice: «Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». ¿No es cierto? Estas referencias son difíciles de entender si no estamos familiarizados con los relatos del Antiguo Testamento a los que se refiere Judas. En ese caso, si leyéramos Números 16, Números 22 y Génesis 4, podrá hacerse una idea más clara de lo que quiso decir el autor, ¿no es cierto?, en este versículo. Debemos hacer una observación final sobre la interpretación de la Escritura. Algunos pasajes de la Biblia seguirán siendo poco claros, incluso después de haberlos estudiado mucho. Nuestro conocimiento es limitado y no es posible que comprenda todo el saber acerca de la Biblia. Tenga cuidado de no pensar más de lo que está escrito, 1 Corintios 4, y sea humilde y reconozca sus limitaciones. Recuerde, según Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Bien, mis hermanos, entonces allí tenemos esta introducción, ¿no es cierto?, a esta nueva serie de estudios bíblicos. Yo espero, ¿no es cierto?, haberle de alguna manera removido, impulsado, haber encendido algo en usted, ¿no es cierto?, para que juntos como iglesia renovemos, mi amado hermano. Si tal vez alguno aquí hace rato que no toma su Biblia o hace rato que no se está acercando a ella con diligencia, con prontitud, con seriedad, tome este espacio, este tiempo para reavivar su deseo
por conocer a Dios por medio de su palabra. Tome este tiempo que vamos a tener, ¿no es cierto?, como una manera de acercarse a la Escritura con fidelidad, ¿no es cierto?, con precisión, para tratar de obtener lo mejor de ella. Porque como hemos dicho, sin duda esta práctica nos acerca mucho más a nuestro Señor y transforma nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les sugiero para la próxima semana traer lápiz, ¿no es cierto?, si es posible, ¿no es cierto?, traer alguna carpetita. Vamos a estar entregando algunas hojitas, ¿no es cierto?, para ir trabajando. Entonces usted las puede ir ahí teniendo en alguna carpetita. Que el Señor le bendiga. Oremos para terminar este tiempo. Padre Celestial, te damos tantas gracias, amado Dios, por este buen tiempo.